Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 26 del mes de junio. Le damos gracias al Señor que nos regala la vida, que nos regala la oportunidad de estar aquí y de compartir esta Santa Eucaristía. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes nos están escuchando, quienes a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través del televisor, a través de la emisora de radio están escuchando esta Santa Misa. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe. Si quieren ver la misa en vivo y en directo, busquen en YouTube Misa Padre Marcos Galvis. O si quieren escuchar la palabra de Dios explicada, el Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis. Ofrezcamos esta Santa Misa por el eterno descanso de José Antonio Buitrón, José Melgoza Martínez, Josefina Mendoza, Fortunato Renteria, Andrea Guerrero, Rigoberto Jaques, Rosa Procopio Díaz, Alicia Farías, Miguel Miramontes, María de los Dolores, Jorge Alberto Llanes, Yolanda González, Paulina de la Torre, Javier López, José Luis Campos, Arturo Alaya Granilla, Luis Argenis Ramírez, José Guadalupe Flores, Marina Correa Santos Campos Nieto, por el matrimonio de Salvador y Ernestina Parra Mendoza. Queridos hermanos, en este día la palabra de Dios nos muestra en el libro de los Reyes II que el rey se encontró la palabra de Dios y después de leer la palabra de Dios sintió arrepentimiento, sintió vergüenza, sintió pena y le pidió perdón a Dios. Miren qué bonito. La palabra de Dios en el rey causó, se estremeció, causó un profundo arrepentimiento y de cambio y de culpa. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué siente? Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿cómo la lee? Acostado, mal sentado, casi durmiéndose. El rey cuando leyó la palabra decía, válgame Dios, ¿qué pecado más grande cometimos? Y fue, hizo penitencia, hizo ayuno para que Dios lo escuchara. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Con fe? ¿Con devoción? ¿O pensamos que la Biblia es un libro de historia de cuentos? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, por leer la palabra de Dios de cualquier manera, por no sentir arrepentimiento al leer la palabra, por leer la Biblia acostados, por pensar que la Biblia es un libro de cuentos. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro segundo de los Reyes. Por aquel entonces el sumo sacerdote Hilquías, hijo de Safán, delegado del rey Josías, dijo: he hallado en el templo el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de la obra. Y añadió: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, ordenó al sacerdote Hilquías y a Ahicam, hijo de Jafán, a Acbog, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asaías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en el libro que se ha encontrado. Pues el Señor está enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que de él estaba escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta al rey, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor,
renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también su alianza. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tus palabras. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aleluya, 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 Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o de los cardos? ¿Higos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Segunda de Reyes, capítulo 22. Miren, me llama mucho la atención la actitud del rey. El rey mandó a reconstruir el templo, a derretir todos los objetos que habían para colocarlo en las paredes, para acomodarlo. Y se encontraron un libro. Y en ese libro estaba escrita la palabra de Dios. Y resulta que el rey no sabía leer ese libro. Pero los sacerdotes y los profetas se lo leyeron. Y cuando se lo leyeron, el rey se rasgó las vestiduras. Y dijo, hemos pecado contra Dios. Mire lo que hizo el libro. Conmovió el corazón del rey. Y el rey preguntó qué debemos hacer para que Dios nos perdone. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo Dios nos puede ayudar? Y a través del libro, que era la palabra de Dios escrita, el rey cambió la actitud. El rey mejoró su vida. El reino empezó a crecer. Y cuando los israelitas vieron que el rey renovó su alianza, que era el jefe, todo Israel renovó su alianza y creyó en Dios. Miren lo importante. Cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, otras personas también le van a creer. Otras personas también la van a vivir, la van a respetar. Pero si nosotros que estamos en nuestra casa somos los católicos, no respetamos la palabra de Dios, no le pidamos nadita a los ateos porque ellos tampoco la van a respetar. Ellos tampoco la van a valorar. El problema de nosotros los cristianos, el problema de nosotros los creyentes, es que no respetamos las cosas de Dios, no respetamos la palabra de Dios, no respetamos el mensaje de Dios, no lo respetamos. Y la gente que nos ve se burla y se ríe de nosotros porque somos cristianos, porque no respetamos las cosas de Dios, no respetamos lo que Dios escribió, lo que Dios mandó. Dígame usted, ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es su cercanía? ¿Cuál es su contacto? Cuando vas a leer la Biblia, ¿cómo lo haces? Con respeto, con dignidad, teniendo en cuenta que es la palabra de Dios, o lo haces de cualquier manera. A ver, dígame. La manera como leemos las Sagradas Escrituras. Ahí estoy tirado en la cama, leyendo la Biblia, hasta me cae en la cara del sueño que cargo. Ahí estoy mal sentado leyendo la Biblia. Y me siento de cualquier manera, todo tirado ahí leyendo la Biblia y me quedo dormido. Cuando leo la Biblia, ¿de qué manera lo hago? Invoco al Espíritu Santo, le pido al Señor que me ilumine, le pido al Señor que me ayude, o todavía no lo hago. Cuando estoy estudiando la palabra de Dios, soy de los que dice, uy, la palabra de Dios es muy sagrada, ni siquiera la voy a tocar, no la voy a leer. ¿Soy de los que lee la Biblia de cualquier manera? ¿O soy de los que tiene aquí, si no quiero rayarla, un cuaderno para hacer los apuntes, para ir escribiendo, para ir aprendiendo? ¿O todavía no? Mi Biblia me acompaña para todos lados, para donde yo vaya va conmigo la palabra de Dios, ¿o todavía no? Hay gente muy hipócrita que dice que cree en Dios, que ama a Dios, que respeta la palabra, pero ni un carrizo de respeto le tiene. Cuando se va a proclamar la palabra de Dios en las iglesias, en las capillas, ¿cómo se hace? El lector prepara la homilía, prepara la lectura, prepara lo que va a hacer, o llega de paracaídas. Aquí caí y aquí voy a leer. ¿Cómo están leyendo los lectores la palabra de Dios? ¿De qué manera se lee la palabra de Dios en el templo, en la iglesia? ¿Cómo se hace? ¿Con respeto o sin respeto? ¿Con precaución o sin precaución? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿De qué manera estamos irrespetando la Sagrada Escritura? Mire cómo van los lectores, mal vestidos.
Miren cómo van las mujeres mostrando todo y así quieren leer la Biblia. Se visten de cualquier manera mostrando los cueros y así quieren pasar a leer las Sagradas Escrituras. Y por más que se le diga, por más que se le corrija, se ponen bravas las mujeres y quieren allá exhibiendo. Mija, si usted quiere exhibir, vaya para otro lado, la iglesia no es para eso. El lector va a leer y se enoja porque el padre lo corrige. Bueno, en estos días me pasó. A mí me gusta leer la palabra de Dios, bien. Y cuando predico, siempre trato de memorizar, de aprender o de escribir los textos bíblicos y darle sentido. Y estaba en plena misa, predicando, enseñando, dígame, el tema de la Eucaristía, hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y resulta que los lectores andaban nerviosos, andaban leyendo mal. Y yo todavía, mire, les corrijo, lean bien cómo, por favor repita. Nada. Pues llegó un momento ya después de unos 5 minutos que siguieron leyendo. Le dije a otros, mire, vaya usted y sustitúyanlo porque me están leyendo muy mal. Ah, mejor que no, se pusieron bravos. Que yo era un grosero, que cómo se ocurría bajarlos en público, que la vergüenza, que qué iba a decir la gente de ellos. Pues que no saben leer un carrizo, por eso es lo que van a decir. Pues que no han preparado la lectura, que por no leer la Biblia, que por no escudriñarla, pues no tienen contacto. ¿Qué se le va a pedir a un árbol de naranjas? ¿Qué se le va a pedir a un árbol de manzanas si no produce otra cosa? Si usted no la leyó, pues no la... Y después vinieron a reclamarme que eso no se hacía, que el respeto de la palabra de Dios. Respeto de la palabra de Dios es que usted la lea bien. Respeto de la palabra de Dios es que usted le dé sentido, que le dé entonación, que prepare antes. Y si no está preparado, mejor digan, no voy a leer. Entonces tenemos muchos lectores de la palabra de Dios que leen de cualquier manera sin ni siquiera reflexionar. Miren, yo recuerdo cuando yo era seminarista, uno de los ministerios que más me han encantado en la iglesia es el lectorado. Y yo fui lector en la iglesia. Siendo seminarista me dieron el lectorado, me dieron ese ministerio. Antes, cuando uno es seminarista, le dan, vamos a ver si me acuerdo, primero lo admiten a las sagradas órdenes. Después de admitirlo, le dan el ministerio del lectorado, le dan el ministerio del acolitado, después el diaconado y después el sacerdocio. Esos ministerios se lo dan. Y cuando yo leí el ministerio, el obispo decía palabras tan bonitas. Escucha, fíjate en lo que predicas, en lo que lees, que es la palabra de Dios. Dio una homilía tan bonita que yo me quedé impresionado. Y yo escuchando. Vas a predicar la palabra de Dios, vas a hablar de Dios para que el corazón de las personas se convierta y cambien y se acerquen al Señor. Qué bonito. Y yo estaba impresionado. Y yo estaba náguara ilusionado. Cuando me dieron el ministerio, practicaba. Me decían, usted es el lector mañana. Listo. ¿Cuál es el texto? Este. Y agarraba yo y lo leía. Le daba entonación. Lo hacía despacio. Lo hacía con tranquilidad. Me dedicaba el tiempo necesario para la lectura. Y a mí nadie me robaba mi tiempo. Y a mí nadie me molestaba y nadie me fastidiara. Y yo hacía mi lectura. Cantar no sé. Pero el día en que el rector dijo, tienen que cantar el salmo, aunque sea feo, lo cantaba y ensayaba con los músicos para poderlo cantar y lo hacía de la mejor manera. Que no le gustara a la gente, bueno, otra cosa, pero yo leía de la mejor manera y cantaba de la mejor manera solamente porque era la palabra de Dios. El contacto suyo, lector, con la palabra de Dios es importante. Tenemos lectores que ¿quién quiere leer? Yo, y no están preparados. El lector tiene que estar preparado para todas las lecturas, hasta el evangelio, a la misa que vaya, tiene que estar preparado por si acaso lo llaman. Igual que el sacerdote, igual que el ministro. El otro día iba a celebrar la misa con unos compañeros sacerdotes. Y estaba yo, como ahorita, malo de la garganta. Me dolía la garganta, no podía hablar mucho, pues.
voy a celebrar la misa y cuando vamos a celebrar la misa, llegan y me dicen, usted está como enfermo en la garganta. Sí. ¿Le duele? Sí. Y le digo, pues sí, pues le tocará a alguno de ustedes predicar. Dijo uno, yo predico. Yo me imaginé que estaba preparado. Yo me imaginé que estaba listo. Cuando ya estábamos a punto de comenzar, dice, epa, ¿cuáles son las lecturas? Yo le dije, ¿sabe qué? Yo me encargo de hacer la misa completa. No, pero yo la preparo rapidito, mientras que usted está en el acto penitencial, yo la preparo. No, palabra de Dios se respeta, chico. Y no lo dejé. Y así malo como estaba, hice la misa. Tenemos sacerdotes, obispos, curas, religiosas, laicos, que ni se encuentran con la palabra de Dios ni la leen, que ni coquito les hace, que ni la escudriñan, que ni la meditan. ¿Hasta cuándo? ¿A dónde vamos a llegar? El rey, cuando se encontró con las palabras del Señor, cuando se encontró con la Sagrada Escritura, dijo, naguará, se rasgó las vestiduras, sintió arrepentimiento, su corazón se conmovió, su corazón cambió y dijo, ¿qué debemos hacer? Vamos a renovar la alianza con Dios, vamos a cambiar. Nuestros padres pecaron, hicieron lo que a Dios no le agradaba, nosotros vamos a ser diferentes, vamos a mejorar nuestra actitud. El contacto con las Sagradas Escrituras, el contacto con la palabra de Dios me debe hacer mejor, me debe hacer creyente, me debe hacer mejor persona. ¿Qué haces tú con la Biblia? ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? Yo les coloqué el ejemplo de la parroquia donde trabajo. Repartimos 3.500 Biblias, insólito. Nos regalaron Biblia, nos dieron donaciones, compramos Biblia, le dimos a la curia, repartimos en la iglesia por todos lados. Niños de catequesis, niños de confirmación, por todos lados. Bueno, repartimos las Biblias. Y cuando repartíamos la Biblia, la iglesia era full. No cabía un alma. Después que repartimos la Biblia, pues ya todas las almas cabían. Saquen la Biblia. Los que trajeron la Biblia, la gente no llevaba la Biblia. Fariseos, hipócritas, ¿para qué piden una Biblia si ni siquiera la traen a misa? Se reían. Así somos. Nos peleamos por tener una Biblia en la casa. Nos esforzamos por comprarla, porque nos la regalen. ¿La estás leyendo? Nah. Tengo pereza. Yo no quiero. La gente ante la palabra de Dios muestra desprecio. La gente ante la palabra de Dios muestra indiferencia. La gente ante la palabra de Dios dice que no quiere la palabra. La rechaza. No la lee, no la estudia, no la escudriña. El problema de nosotros los cristianos es que no tenemos la palabra de Dios. Bueno, les decía en estos días. Voy al hospital a llevar una olla solidaria y estando en el hospital hay una persona que está sentada con la Biblia a un lado, con el enfermo al otro lado, leyéndole la Biblia al enfermo. Y yo lo felicito, qué bueno que tenga la Biblia. Sí, mire, yo lo conozco a usted, Padre Marco, yo soy cristiano, católico no, soy cristiano. Bueno, es evangélico pues. Protestante, yo soy cristiano, yo lo conozco a usted y yo leo la Biblia, y yo dije, guará, qué bonito, y toda rayadita la tenía, qué bueno. ¿Cuándo un católico agarra la Biblia y la raya? Cuando un católico se deja impactar por la palabra de Dios, se deja impresionar de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Nunca. El rey, al escuchar el libro, al escuchar la palabra, al escuchar lo que Dios decía en la Sagrada Escritura, se rasgó las vestiduras, se impactó, se impresionó y dijo, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a renovar mi alianza. Ustedes y yo que leemos la Biblia, la tenemos en la casa, la escudriñamos, no nos dejamos interpelar, impactar de la Sagrada Escritura. Nada de las cosas de Dios nos impresiona. Ya lo sagrado lo hemos hecho parte de nuestra vida. Ya lo sagrado lo hemos hecho como algo normal, común y corriente, que no respetamos, que no valoramos, que no amamos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente?
Debemos aprender, cristianos, a amar, a respetar las Sagradas Escrituras, no solamente a tenerlas. Debemos aprender a amarlas. Bueno, y se lo vuelvo a repetir. Ahorita, dentro de poco, me toca irme a España. Ya, si Dios quiere, bueno, y les pido que oren por mí. Ya llegó la carta de la universidad y la universidad dijo que estaba aprobado. Ya llegó la carta de la Arquidiócesis de Madrid por allá donde dice que le mande otros datos y al final escribe del 25 al 31 es la fecha de agosto para que usted se venga para acá y tengo que irme para allá. Tengo que irme para allá. Y me voy sin maleta y me voy sin nada porque no puedo llevar, pues nada, ¿qué voy a hacer? Soy estudiante. Allá, bueno, que Dios provea para conseguir mis cosas y agradezco a los que me están ayudando para conseguir el pago de la universidad, el pago de los pasajes. Todo eso tengo que costearlo porque no recibí beca de nada. Solamente me van a dar la beca del hospedaje de quedarme. Y de resto, nada. Ni el estudio, ni los pasajes, ni la universidad. Lo que voy a hacer, nada. Y en ese tiempo, en el que esté allá, si Dios quiere y María Santísima y nos da la oportunidad, nos vamos a leer la Biblia. Yo después le diré cuando llegue allá qué Biblia vamos a conseguir. Trataré de buscar una a lo mejor latinoamericana, a lo mejor una versión conocida por todos, que todos la podamos conseguir, que todos la podamos comprar y que todos la podamos leer. Y eso sí, cuando nos agarremos a leer la Biblia no anden diciendo, Padre, mucho tiempo, Padre, que no me parece, Padre, que la Biblia leemos lo más poquito. No, vamos a leer la Biblia completa, toda. A media hora, una hora, el tiempo que nos corresponda, el tiempo que sea, vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, vamos a meditar la palabra de Dios, con respeto, con la oración del Espíritu Santo. Vamos a leer la Sagrada Escritura con amor y con cariño, sabiendo que es la palabra de Dios, que es palabra viva. Lo vamos a hacer entre todos en el nombre de Dios. Oigan, si yo como sacerdote no los invito a ustedes a leer la Biblia, si yo como sacerdote no los invito a ustedes a escudriñar la palabra de Dios, si yo como sacerdote no digo vamos a leer la Biblia, ¿quién la va a leer con ustedes? Pues yo soy el encargado de leerla con ustedes y la vamos a leer. El sacerdote le dijo al rey, mire la palabra y se la leyó. Y el rey se estremeció y cambió. El rey dijo vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a dejar estos malos hábitos, vamos a dejar estas cosas malas. Y el rey se puso a cambiar. Ahora, cuando la gente se dio cuenta que el rey estaba leyendo, que el rey estaba meditando la palabra, cuando la gente se dio cuenta que era el rey el que estaba cambiando, hizo lo mismo, renovó la alianza con Dios. Hace falta uno que lea la Biblia, que lea la palabra, que motive a otros a leerla, que anime a otros a escudriñarla. Hace falta personas que nos animen a leer las Sagradas Escrituras. Hace falta creyentes que nos animen, que nos impulsen a leer, y eso somos nosotros, que todos los días vamos a misa, que todos los días vamos a la iglesia, que todos los días vamos a las cosas de Dios. Miren cómo lo dice ahora el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Presten atención, oído al tambor. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías, hijo de Jafán, delegado del rey Osías, dijo, he hallado en el templo el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Oigan, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Jicán, hijo de Jafán, y a Acboc, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asaías, ministros suyos, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de toda Judá, en este libro que se ha encontrado,
Pues el Señor está enfurecido contra nosotros porque nuestros padres no escuchamos la palabra de este libro y no cumplimos lo que estaba escrito. El rey dijo, pues miren que Dios está bravo, se rasgó la vestidura y vayan a preguntar porque Dios está molesto. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Quién fue el primero en escuchar? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. El rey. ¿Qué hizo el rey? Rasgó sus vestiduras. ¿Qué hizo el rey? Cambió su vida. Se vistió de sayal. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo perdonó. ¿Qué hizo Dios? Quitó el castigo. El rey se convirtió y cuando el rey se convirtió, cambió todas las personas que vivían en el reino. Dejaron los malos hábitos, dejaron los vicios. ¿Qué hizo Dios? Pues no castigó a Nínive. Y Jonás se sentó a ver que castigara a Nínive y no lo castigó. Y se puso a reclamar. Y Dios le dijo, ¿cómo los voy a destruir si ellos cambiaron, si ellos mejoraron? La palabra de Dios nos invita hoy a creer. La palabra de Dios nos invita a dejarnos impactar, a dejarnos impresionar. A veces leemos los mismos capítulos y versículos y decimos otra vez lo mismo. Alguien me decía, yo no entiendo. Porque un día me tocó predicar el domingo tres homilías, el mismo tema. Estaba predicando y bueno, me colocaron 3 misas en diferentes lugares. Entonces había alguien que estaba manejando, el chofer que me estaba llevando. Entró a la primera misa. Prediqué el evangelio. Vino a la segunda misa, prediqué el evangelio. Vino a la tercera misa, prediqué el evangelio. Y me dice el chofer, me dice, padre, caramba, ¿cómo hace usted para decir tantas cosas? Yo no entiendo. En la primera misa habló de esto y era este evangelio. En la segunda misa habló de esto y era este evangelio. Y en la tercera misa habló de esto y era el evangelio. Y los 3 temas que habló eran distintos. Y las 3 homilías que dio eran diferentes. Tenían el mismo objetivo, pero eran temas distintos. ¿Cómo lo desarrolló? Y habló 40 minutos. Eso es bastante, padre, no entiendo. Yo he ido donde padres que predican lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche, predican lo mismo y no cambian la homilía. ¿Cómo usted cambió? ¿Cómo pudo hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire, cuando nos familiarizamos con la palabra de Dios, cuando lo que dice Jeremías, Ezequiel capítulo 3, cuando nos comemos el libro, nos comemos el rollo y somos capaces de ir a hablar, somos capaces de ir a predicar, de ir a evangelizar. Pero cuando ni siquiera somos capaces de leer, cuando ni siquiera nos comemos el rollo, ¿qué vamos a enseñar si no tenemos nada para dar? ¿Qué vamos a explicar si no tenemos nada? El comernos el rollo, el leer las escrituras, nos debe llevar a reflexionar, a meditar y hacer las cosas bien. El rey se comió el libro, se comió el rollo, se dejó impactar, se dejó impresionar, se dejó cuestionar. Se quedó admirado y decía, ¿cómo puede ser posible que nosotros hemos pecado contra Dios? Nuestros padres pecaron contra Dios. Se rasgó las vestiduras, se arrepintió y fue y levantó el altar, renovó la alianza y el pueblo mirando. Y el pueblo también hizo lo mismo que el rey. ¿Cuándo será el momento en que usted, papá, enseña a su hijo a leer Biblia y le quite el teléfono? ¿Cuándo será el día en que usted le cambie a su hijo la Biblia por el videojuego? ¿Cuándo será el día en que usted mismo cambie el televisor por la Biblia? Cuando cambie la pereza por la Biblia. Que no solamente, y se lo digo y con esto termino, hay gente que tiene la Biblia de amuleto. Hay gente que cree que la Biblia es una contra. Hay gente que cree que la Biblia es como un hechizo en la casa. Entra en la casa y a mano derecha, ahí tienen un altar para la Biblia. Y qué bonito. Tienen un atril para la Biblia. Qué hermoso. Es la palabra de Dios. Y la tienen abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23. La tiene abierta en algún libro de la Biblia
Y esa Biblia tiene esas hojas sucias por el mugre, por el polvo. Pero usted pasa la Biblia para un lado y para otro lado, está limpiecita, con borde de oro, bien ilustrada, bien hermosa, que se hace la Biblia para que la lea. No, yo no la voy a leer, yo no la voy a escudriñar. Ahí la tengo de amuleto, ahí la tengo. No, eso no es la Biblia. La Biblia se lee y la palabra de Dios nos impacta. Y la palabra de Dios nos debe llamar, y la palabra de Dios nos debe hacer reflexionar, y la palabra de Dios debe ser aquello que nos debe golpear, y nos debe golpear, y nos debe despertar, y nos debe levantar. La palabra de Dios está viva, lo dice Hebreos 13:4. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, pero no está muerta, y ustedes y yo la dejamos morir. Y ustedes y yo no la leemos, y ustedes y yo no la reflexionamos. Y hay gente que ya tiene tanta familiaridad con la palabra de Dios y tanto respeto le ha faltado a la palabra de Dios, que cuando la lee ni coquito le hace, que cuando la lee ni reflexionar le hace, que cuando lee la Biblia se hace como el yo no fui, y entonces no se deja impresionar por la palabra de Dios. Qué mal, qué pecado más grande. Que usted tenga la Biblia no significa que la lea. Que usted lea la Biblia no significa que le crea. Cuando usted es humilde y sencillo como ese rey, se deja impactar, se deja impresionar por la palabra de Dios. Que esta palabra nos ayude a todos a dejarnos sorprender, a dejarnos impactar y a cambiar nuestra vida. La Biblia dice que me tengo que casar. Yo no sabía, me voy a casar. La Biblia dice que debo dejar el vicio. Yo no sabía, lo voy a dejar. La Biblia dice que Dios es grande y puede hacer todo. Yo no sabía, ahora voy a creer. La palabra de Dios dice eso. Le voy a creer a la palabra de Dios. Creámosle a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y ustedes y yo observaremos los cambios en nuestra vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada uno de nosotros, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor que, a ejemplo del Rey, ustedes y yo nos dejemos impactar por la palabra de Dios, nos dejemos sorprender por la palabra de Dios, y así creamos en un Dios vivo que nos llama a la conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo del pueblo, renovemos nuestra alianza con Dios, nuestro pacto con Dios, para que renovemos nuestro amor hacia su palabra y podamos seguir creyendo en Cristo que nos llama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. De manera especial quiero pedirle a Dios por todos los lectores de la iglesia, por todos los que leen en las misas, para que sepan repasar la palabra de Dios, sepan leer con detenimiento, sepan leer con prontitud y sepan leer bien las Sagradas Escrituras, dándole sentido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante el Señor nuestra vida, presentemos ante el Señor nuestras súplicas, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos, fruto de sudor y del esfuerzo del hombre,
presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad.
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor.
Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.